Radio María presenta Expreso. Conducen el padre Antonio Curto y César Prada. Produce María Esther Aguilera. Para todos, Houston y toda la costa este de los Estados Unidos, hoy nuestro programa Expreso número 48, y también para todos los hermanos desde la Argentina. Por ahí tenemos a Carlos Sebane desde Buenos Aires, hoy que está día festivo toda Latinoamérica por ser Día del Trabajo. Europa también. Sí, en Europa también. O sea, San que nosotros José, lo celebramos, padre, aquí trabajando, ¿no? Obrero. San José Obrero. Fiesta nacional. Buenos días, padre Antonio. Buenos días, buenos días. ¿Cómo es el cuento, la tradición de San José Obrero? Fue el Papa Pío XII que en el 1955 instituyó esta celebración, ¿no?, de San Obrero al 1 de mayo. 1 de mayo porque estamos al final del 800, principio del 900. Esta fecha había sido marcada sobre todo por los movimientos, ¿no?, de la izquierda, ¿no?, los comunistas, y habían dado un marco típicamente laical. Ahora, para recuperar la santidad del trabajo, fue el Papa Pío XII que instituyó esta celebración en honor de San José Obrero. ¿Estamos hablando en qué época? 1900, Pío XII, 1955, la fiesta litúrgica. Después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, porque vi un documental donde todas las mujeres, sobre todo en Inglaterra, se encargaron de trabajar, porque los señores estaban en la guerra, y fueron las mujeres las que tomaron el puesto de los señores en las fábricas. Sí, propio la celebración de hoy. ¿También recuerda? Era una invitación a rescatar la santidad del trabajo. Cualquier tipo de trabajo, no solamente un trabajo, por ejemplo, que hacen los campesinos, ¿no? Había una sectorialidad, se dice, ¿no?, todos los trabajos que prácticamente hace la dignidad del hombre está propiamente en el trabajo. Que el hombre que no tiene que ser esclavo del trabajo, ¿no?, sino el trabajo por el hombre, porque al final del 800, ¿no?, con todos los movimientos, ¿no?, el movimiento ludista en el norte de Europa, ¿no?, prácticamente los obreros que trabajaban, ¿no?, horarios continuados, también, ¿no?, los niños en las industrias. Fue un periodo bastante triste de la historia, sí, la famosa revolución industrial, ¿no?, que causó muchos abusos. Los niños de 6, 7 años trabajaban. Sí, aunque todavía tú ves en África, en Latinoamérica, niños trabajando. Sobre todo el salario, ¿no?, el recupero del salario. La lucha del proletariado, después se llamó con las Europa, ideologías marxistas, comunistas. ¿Cuál sería la ecuación? ¿El hombre dignifica al trabajo o el trabajo dignifica al hombre? Yo diría las dos cosas, porque en la manera cuando tú trabajas te sientes, ¿no?, partícipes como persona de fe, ¿no?, continúa de alguna manera, ¿no?, la creación, ¿no?, cuando Dios entregó al hombre todo el mundo creado, ¿no? Ahora continúa tú, te sientes un continuador, ¿no?, de la obra de Dios. Al mismo tiempo tú lo haces, ¿no?, con pasión, con amor, te sientes realizado de alguna manera, salen de tus manos. Por ejemplo, también en la industria, no sé, la industria de los carros, ¿no? Tus manos crean un autovehículo, es decir, te sientes creador de alguna manera. Pero sobre todo tenemos que tener mucho cuidado para no pasar a ser esclavos del trabajo.
el trabajo para mí, no yo para el trabajo, como había sido, ¿no? El esclavo del trabajo, el abuso, ¿no? El final del 800, en la época de la revolución industrial sobre todo. Es decir, la dignificación del trabajo y el hombre dignificado en el trabajo implica moderación también, de periodos de descanso, derechos, deberes, descanso, un salario justo, digno de ser llamado salario, todas estas cosas que han marcado la historia de los primeros años del 900 hasta el grande, por ejemplo, ¿no? Hasta hacer desaparecer el latifondo, ¿no? Latifondo, que eran, ¿no?, las grandes propiedades, las grandes tierras, pero que fueron, al menos en los años inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, se fueron sacadas y divididas, dadas, ¿no?, a la gente que a los campesinos. Tiene todo un marco, una historia bastante larga y muy, muy interesante. Pues hoy en Buenos Aires, en Argentina y en todos los países latinoamericanos se están celebrando el Día del Trabajo. En Italia también, el Día del Trabajo. Y en Europa también. Sí, aquí en Estados Unidos lo celebramos trabajando. El Labor Day. Pero ese es en septiembre en Estados Unidos. En Italia es vacación, día de vacaciones. Okay. Sí. Y entonces en ese disfrute está nuestro querido hermano y compañero de viaje, Carlos Sebane. Buenos días. Hola César, hola Carlos, Padre Antonio. Está de vacación, Carlos. Sí, hoy estoy tranquilísimo, no como suelo estar los martes corriendo de un lado para el otro. Hoy estoy aquí en casa tranquilo, disfrutando de un día en familia y la verdad muy, muy lindo. Y nosotros robándote un espacio de tu tiempo para venir aquí a Radio María. No, al contrario, para mí es un placer poder estar y disfruto mucho hoy el poder quedarme y compartir todo el programa con ustedes porque, bueno, gracias a Dios es feriado. ¿Y cómo celebran en Argentina? ¿Asadito o qué? Bueno, sí, generalmente se hace un asado. Lo que pasa es que hoy está el día muy feo y no permite las condiciones, porque en cualquier momento estuvo lloviendo y ahora paró, pero en cualquier momento vuelve a llover, entonces no está como para asado. Así que más bien pastas y en la cocina nomás. Ok. No. Bueno, Carlos, pues bienvenido a nuestro programa Expreso. Te cuento que este es el penúltimo. La próxima semana tenemos nuestro último programa y nos vemos unos meses más adelante. Entonces, gracias nuevamente por tu participación. ¿Y hoy qué nos traes en el Evangelio en 5 minutos? Bueno, el Evangelio que vamos a escuchar y vamos a compartir y vamos a disfrutar, porque realmente son palabras preciosas, el próximo fin de semana está tomado del Santo Evangelio según San Juan, el capítulo 15 y los versículos del 9 al 17. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: como el Padre me ha amado, así yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría llegue a la plenitud. Este es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A ustedes los llamo amigos, porque todo lo que he oído de mi Padre se los he dado a conocer. No son ustedes los que me han elegido, sino yo quien los ha elegido a ustedes. Y los he destinado para que vayan y den fruto, y vuestro fruto dure. De modo que lo que le pidan al Padre en mi nombre se los dé. Esto le mando: que se amen los unos a los otros. Y hasta aquí la palabra del Señor. Son palabras impresionantes, ¿no? Porque no solo el Señor nos indica que nos amemos, sino también el modo en que debemos amarnos. Ni más ni menos que como Él nos ama. Entonces la primera pregunta que creo que cae de maduro es, bueno, ¿cómo nos ama Dios? Para saber cómo debemos amarnos. Y la respuesta creo que todos la sabemos, ¿no? Todos los catequizados sabemos esta respuesta. Dios nos ama con amor eterno desde siempre, con amor incondicional, sin condiciones, con un amor compasivo, con un amor que perdona. Ahora también podríamos preguntarnos, ¿Dios nos puede mandar a hacer algo que no podamos hacer? No, ¿verdad?
O sea, si nos manda que nos amemos como Él nos ama, es porque primero nos capacita para poder hacerlo. O sea, no nos va a mandar algo que no podamos hacer, al contrario, nos manda a hacer algo dándonos la capacidad para hacerlo. Yo recuerdo una vez que fuimos a comer con mis hijos eran chicos, pero el más grande ya tenía unos 10 años. Y me acuerdo que le dije, ¿qué te parece si te doy la plata a vos? Como un secreto entre nosotros, ¿no? Yo te doy la plata y cuando llegue el mozo y diga, y muestre la cuenta, la factura, vos sacás la plata y le pagás. Sí, sí, se puso muy entusiasmado. Entonces yo le di la plata a él. Pero bueno, después conversamos, pasó la cena y cuando llegó el momento que vino el mozo y trajo la factura para pagarla, yo lo miré a él y él no se acordaba que yo le había dado la plata. Lo volví a mirar, no se acordaba, el mozo me miraba a mí como diciendo, pague, señor. Y entonces yo le dije, pagá, Cristian. Y el mozo me miró como diciendo, pero ¿qué padre es este que hace pagar a un hijo de 10 años, ¿no? Y entonces ahí sí se acordó, sacó la plata orgulloso y pagó él. Y es más o menos lo mismo, ¿no? El Señor nos da la plata para que paguemos. Por lo tanto, nos puede pedir que nos amemos los unos a los otros, porque Él nos da el Espíritu Santo, que nos capacita para que podamos hacer lo que por nuestras fuerzas es imposible. Claro que es imposible para nosotros amarnos como nos ama Dios, totalmente imposible. Pero con su fuerza, con su capacidad, con su espíritu, es posible. Y hay muchos pasajes en la Biblia que permiten distintas interpretaciones. Muchos teólogos, biblistas estudian durante años muchos pasajes y no terminan de ponerse de acuerdo. Pero en este pasaje no hay mucha vuelta, ¿verdad? Este versículo no admite muchas interpretaciones. Conocerán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros, ámense los unos a los otros. Y eso quiere decir que todo lo que hacemos en el nombre de Jesús, la predicación, la catequesis, la atención a los necesitados, un programa de radio, si las hacemos, pero nos falta el amor, no está totalmente bien. Ya decía San Pablo, ¿no? Si yo no tengo amor, no soy nada. Puedo hacer miles de cosas, pero sin amor no soy nada. Y a veces caemos en la tentación de hacer de la verdad un conjunto de reglas, de normas, que quien las cumple y está en mi grupo está bien, y el que no las cumple y no está en mi grupo está mal. Pero la verdad no es un conjunto de reglas, sino que la verdad es una persona. El que tiene al Hijo tiene la vida, Jesús es el que nos hace uno, y no nos hace uno pensar igual, no nos hace uno tener la misma espiritualidad, no nos hace uno ser del mismo grupo, sino que nos hace uno Jesús. Y esto me remite también, y con esta última anécdota ya cierro, a aquel pasaje del Evangelio de Juan 17:21, cuando Jesús ora diciéndole al Padre que sean uno, como tú y yo somos uno. Aquella vez Jesús oró en voz alta para que lo escuche el Padre, pero para que también lo escuchen los discípulos que estaban alrededor y para que también lo escuchemos nosotros hoy. Y les cuento esta última anécdota para ya cerrar. Otra anécdota de mis chicos cuando eran chiquitos. Solíamos ir muchas veces cuando había estreno de películas para niños, los sábados a la mañana, a la primera función y ya después nos quedábamos a comer y esa era nuestra salida. Y todas las noches, antes de acostarnos, hacíamos una pequeña oración todos juntos. Y se había estrenado una película que ellos querían ver, pero yo ese sábado estaba muy complicado como para poder llevarlos. Entonces le dije, los llevo el sábado que viene. No hay problema, vamos todos en familia el sábado que viene. Pero para ellos era fundamental ir ese sábado. Entonces me acuerdo que uno de mis chicos, cuando estábamos orando, orábamos como siempre, más o menos lo de rutina, y de repente uno dijo, sí, Señor, te pido que papá mañana pueda hacer tiempo para llevarnos al cine. Y oró a Dios, pero para que lo escuche yo, ¿verdad? Que por supuesto el otro día lo llevé al cine. Y Jesús hizo la misma oración pícara que hizo mi hijo ese día. Oró al Padre, pero para que lo escuchemos nosotros y nos demos cuenta que si todo lo hacemos en el nombre del Señor, si todo lo andamos con Jesús en la boca, como se dice habitualmente, al menos por aquí, tenemos que darnos cuenta de que su anhelo, su más íntimo deseo es que seamos uno, que nos amemos como Él nos ama. Bien, gracias. Sobre todo
te has dado cuenta, ¿no, Carlos? ¿No? Que la palabra o el verbo que Jesús usa, ¿no? En esta parte del Evangelio, permanecer, ¿no? En el brano del pasado domingo, 10 veces en pocas líneas. Hoy, en el domingo próximo, la misma expresión, permanecer. Esto significa, ¿no? Casi una identificación de personas. Estar, vivir, ¿no? Con el Padre, vivir con Cristo, vivir la misma vida que Cristo, como cristianos, claro, que Cristo, la misma unión, la misma experiencia vital que Cristo tiene con el Padre. Esto es el signo más claro que de verdad estamos caminando en las huellas de Jesús. Es cierto, es muy cierto. Estamos escuchando las letanías lauretanas. ¿Y por qué las estamos escuchando? Pues porque hoy vamos a... por el tema que trataremos hoy, ¿no? La Virgen de Loreto. Virgen de Loreto. Italia, ¿no? Sí, estamos en Italia. Vamos en Italia sobre el mar Adriático. Este santuario famoso, Basílica, está sobre se pone sobre una colina y domina todo el mar Adriático y todo se ve desde lejos. Prácticamente es una historia muy interesante. Se dice que San Francisco, antes de que la Santa Casa de la Virgen de Nazaret fuese trasladada en este lugar, había profetizado que un día Loreto se iba a llamar el lugar más sagrado del mundo, y que por ello debían abrir una casa allí los frailes. Y la Santa Casa de Loreto es considerada entre los lugares más sagrados del mundo y da la sensación que el terreno había sido preparado desde antes. Bien, en esta basílica se desarrolló prácticamente, claro, dedicada a la Virgen María, la devoción que se expresaba en las famosas letanías lauretanas. Son invocaciones, hasta 50 títulos que en estas letanías se daban a la Virgen María. ¿Qué son las letanías? Las orígenes de las letanías se remontan a los primeros siglos de la cristianidad. Eran súplicas dialogadas entre sacerdotes y los fieles y se rezaban sobre todo en procesión. En la liturgia oriental se usaron desde el siglo III. Aunque en principio eran dirigidas solo a Dios, se añadieron con el tiempo invocaciones a santos y sobre todo a la Virgen María, usadas a partir del siglo VII. En estas letanías se invocaba a María de tres modos: Santa María, Santa Dei Genitris, Santa Virgo Virgen.
a lo cual siguió una serie de reflexiones y elogios de santos padres orientales que constituyen el germen de las futuras letanías marianas o lauretanas. Se empezaron a multiplicarse en el siglo XV y XVI. Por el año 1500 fueron creadas una serie de letanías en el santuario de Loreto. Hacia el 1575 surgen nuevas letanías lauretanas conocidas como modernas, con alabanzas puramente bíblicas que se hicieron tan populares que las primeras versiones pasadas en el segundo plano. Prácticamente en esta basílica de Loreto todos los afrescos de la basílica, los frescos, representan los títulos de las letanías con las cuales viene invocada y la Virgen María. Sobre todo fue el Papa Sixto V que aprobó las letanías en 1587. En el 1601 el Papa Clemente VIII aprobó otra vez las letanías lauretanas y fue el Papa Pablo V en el 1503 que ordenó que se cantasen en la Basílica Romana de Santa María Mayor en la festividad de la Virgen María. Pero la tradición era ya antecedente en la Basílica de Loreto. En el 1615 los dominicos ordenaron que se recitasen en todos los conventos después de las oraciones de los sábados. Con el tiempo se añadieron muchos títulos a la Virgen María. Por ejemplo, yo recuerdo que en nuestras iglesias, en nuestros monasterios, todos los domingos, cuando antes no se celebraba la Eucaristía, ¿no? En la tarde, siempre había la bendición, ¿no? Con el Santísimo expuesto solemnemente, y durante la adoración se cantaba en polifonía las letanías lauretanas. En latín. En latín. Fue el Papa Pío V, ayer fue la fiesta de San Pío V, Papa Dominico, ¿no? Que introdujo, por ejemplo, la intercesión auxilio de los cristianos por la intercesión de la Virgen en la batalla de Lepanto en el 1587. Madre Inmaculada, por ejemplo, esta invocación fue incluida por Clemente XIII a petición de Carlos III de España para los dominios hispánicos el 12 de septiembre de 1767. Fue también conocida por el Papa Pío IX al obispo de Malinas en 1846. Tras la definición dogmática de 1854, Pío IX lo hizo extensivo este título a toda la Iglesia. Después, reina concebida sin pecado original, fue el Papa Pío IX en el 1854 tras la proclamación del dogma de la Inmaculada. Reina del Santo Rosario, incluida por León XIII, el recuerdo de la Virgen María del Rosario en el 1883. Madre del Buen Consejo, siempre por León XIII. Reina de la Paz, fue incluida por Benedicto XV durante la Primera Guerra Mundial. Reina Asunta en el Cielo, incluida por Pío XII, 1951. Madre de la Iglesia, incluida por Pablo VI en el 1965 a conclusión del Vaticano II. Madre de Misericordia, incluida por Juan Pablo II. Reina de la Familia, entendiendo la familia como institución, incluida en el 1995 por Juan Pablo II. Por ejemplo, nosotros la invocamos en las letanías, reina de nuestra congregación, y cada familia religiosa la invoca, ¿no? Con sus propios títulos. Es decir, padre, todo lo que gira en torno a la Virgen de Loreto, la Virgen de María. A la Virgen María, y en este caso de Loreto, la devoción gira en torno a las letanías. Sí. Que es una oración de súplicas. Y es María la intercesora. Sí, la María la intercesora. Es decir, toda la devoción
de la Virgen de Loreto es en torno a las letanías. Las letanías, sobre todo el hecho que pasó en esta casa, la casita de Nazaret, ahora diremos la historia, que se conserva en esta basílica de Loreto. La historicidad de la casa de Loreto. Testimonios de 1193, 94 y de 1285 informan que existía en Loreto una iglesia dedicada a Nuestra Señora. Se estima que posiblemente católicos serbios que huían de la persecución a fines del siglo XIII se refugiaron en Loreto, trayendo consigo una estatua de la Virgen María. Y pudiera ser que ellos construyesen una casa a la que pusieron llamada Nazaret para proteger su imagen. A partir del siglo XVI, la Santa Casa de Loreto se ha transformado en un centro de peregrinación y de oración de famosos santos. Después lo diremos. La leyenda del traslado angelical, cómo llegó a la Casa de Nazaret en Loreto, en Italia, hay varias tradiciones. Una de ellas habla de ángeles que transportaron la casa por el aire. La leyenda se cuenta que cuando los cruzados estaban perdiendo el control sobre la Tierra Santa, Jesucristo envió ángeles a proteger su santa casa y mandándoles que movieran la casa a un lugar seguro. Es así como el 12 de mayo de 1291 los ángeles trasladaron la casa hasta un pequeño poblado llamado Terçado, en Croacia. Y en la mañana los vecinos se asombraron al ver esta casa sin cimiento y no se explicaba cómo llegó ahí. Entraron y vieron un altar de piedra. En el altar había una estatua de cedro de la Virgen María que tenía el niño Jesús en sus brazos. El niño Jesús tenía sus dos dedos con la mano derecha extendidos en acto de bendición y con su mano izquierda sostenía una esfera de oro representando el mundo. Ambos estaban vestidos como con unas túnicas y tenían coronas de oro. Días más tarde, la Virgen María se apareció a un sacerdote del lugar que estaba enfermo y le dijo de dónde venía la casa. Debes saber que la casa que recientemente fue traída a tu tierra es la misma en la cual yo nací y crecí. Aquí, en la anunciación del arcángel Gabriel, yo concebí al Creador de todas las cosas. Aquí el Verbo se hizo carne. El altar que fue trasladado con la casa fue consagrado por Pedro, el príncipe de los apóstoles. Esta casa ha venido de Nazaret a tu tierra por el poder de Dios, para el cual nada es imposible. Ahora, para que tú puedas dar testimonio de todo esto, sé sanado. Tu curación inesperada y repentina confirmará la verdad que yo te he declarado hoy. El sacerdote se sanó inmediatamente, anunció al pueblo el milagro que había ocurrido y así como comenzaron las peregrinaciones a la Santa Casa. Los residentes del pequeño pueblo construyeron luego sobre la Santa Casa una edificación sencilla para protegerla, pero esta mudanza a tierras croatas duró poco. 3 años y 5 meses después, en la noche del 10 de diciembre de 1294, la casa desapareció de Terçado para no volver. Con la siguiente inscripción: la casa de la Virgen María vino a Nazaret el 12 de mayo de 1291 y estuvo hasta el 10 de diciembre de 1294, la gente de Croacia continuó a venerar Nuestra Señora en la réplica de la Santa Casa, y el Papa Urbano V envió en Terçado una imagen de la Nuestra Señora en el 1367 que se cree que fue esculpida por San Lucas. Desapareció la primera casa. En donde estaba construyeron una iglesia. Bien, el lamento
de unos en Croacia se transformó en júbilo por otros. En Italia. En Italia. El 10 de diciembre de 1294, unos pastores de la región de Loreto en Italia dijeron que habían visto una casa volando sobre el mar, sostenida por ángeles. Había un ángel vestido con una capa roja, San Miguel, que dirigía a los otros, y la Virgen María con el niño Jesús estaban sentados sobre la casa. Los ángeles bajaron la casa en un lugar llamado Banderuola. La historia sigue de este singular hecho, se relata en una carta de Paolo della Selva al rey Carlos II de Nápoles. El domingo 10 de diciembre del año 1294, a medianoche, una gran luz se observó en el cielo, en las riberas del mar Adriático, y una armonía celestial se oyó por todos. Sigue la tradición, por ejemplo, que el 10 de la noche del 10 de diciembre se encienden fuegos en toda la región para recordar el hecho. Bien, cientos de personas se despertaron y se pusieron en pie para contemplar la misteriosa luz y oír tan agradable melodía. De repente apareció una casa en el aire, rodeada de luz y soportada por ángeles. Aquellos que lo vieron quedaron estupefactos con maravilla. Los ángeles situaron la casa en mitad de un bosque y se dice que los árboles se inclinaron como si le hicieran reverencia. Incluso hoy en día los árboles siguen inclinados. El lugar elegido por los ángeles estaba ocupado en tiempos por un santuario precristiano que estaba rodeado por un campo de laureles. De ahí el nombre de lugar, Loreto. Al amanecer el rumor se había extendido a todos los habitantes de Recanati. Es una ciudad cerca de Loreto. Tenemos un monasterio, famosa esta ciudad por un grande poeta de la lectura italiana. Recanati fueron a ver la misteriosa casa. Cientos entraron en ella y se prostraron ante la imagen de madera de la Virgen María de Jesús que se hallaban dentro. Pero luego de 8 meses la casa se fue del bosque y fue puesta por ángeles en una colina, propiedad de los condes Stefano y Simeón Raineldi. Eran muchas las ofrendas y sobrevino un escándalo cuando se descubrió que eran malversadas. Luego de 4 meses, la casa nuevamente se desplazó a un monte de piedras cercano a la vía principal que llevaba a Recanati, cerca de la costa, donde sigue todavía. La casa carece de cimientos y está expuesta a los más violentos vientos y lluvias torrenciales, pero después de 150 años la casa continúa intacta. Y el Papa Pablo II, en una declaración oficial de 15 de octubre de 1464, dice: no puede haber duda que los milagros provenientes de la Santa Casa, los cuales hemos sentido sobre nuestra propia persona. El santuario fue erigido en el siglo XIV. En su interior se encuentra la Santa Casa. Los muros de las basílicas con los años se fueron llenando de títulos, las letanías lauretanas, dados a la Virgen, y fue ahí que surgieron las famosas letanías lauretanas, que se rezaron por primera vez allí y fueron aprobadas por el Papa Clemente VIII en 1601. Sobre el altar de la basílica se lee en letras de oro: aquí el Verbo se hizo carne. Actualmente la Santa Casa de Loreto se encuentra debajo del crucero de la famosa basílica. Mide en su interior 9 metros y 52 de largo, 4 y 10 de anchos, 4 y 32 de alto. Bien, datos interesantes. En el 1798 el santuario es profanado por la invasión francesa y la imagen relegada en un museo de antigüedades en París. En el 1801 Napoleón restituyó la imagen de Nuestra Señora de Loreto, oportunidad que dio al Papa Pío VII
la coronó canónicamente. En la noche del 22 y 23 febrero 1921 se encendía la casa, perdiéndose la imagen originaria de la Virgen y ocasionando otros daños, pero la casita se mantiene intacta. Se manda a esculpir otras imágenes y nuevamente en cedro libanés y es posteriormente coronada por el Papa Pío XI. Ve, hay tantos cuentos, ¿no? De cosas que sucedieron en la casa de Loreto. No podemos contar porque no tenemos, no tenemos mucho tiempo. Ok. Toda esta historia, o sea, es tan... a mí me... Pues, estoy aquí calladito, sí, porque escuchando la historia que se teje en un argumento muy preciso, con mucha lógica. Este santuario fue visitado por muchísimos santos en la antigüedad. San Francisco de Sales, por ejemplo. Nuestro fundador San Pablo. Hay en la basílica una placa de mármol donde están escritos todos los nombres de los santos que fueron peregrinos en Loreto. San Gabriel de la Dolorosa, nuestro santo, pasó por Loreto mientras iba a Zamorro Valle para entrar en el noviciado pasionista. Santa Teresa de Lisieux, antes de ir a pedir el permiso al Papa para entrar en el Carmelo a la edad de 15 años, visitó la Santa Casa. San Maximiliano Kolbe, en su regreso a la ciudad de la Inmaculada, poco antes de ser llevado al campo de concentración, y muchísimos otros santos. El Papa, ahora no, ya sobre los altares, Juan XXIII fue el día antes de convocar el Concilio Vaticano II, peregrino a Loreto y Asís, y pidió a la Virgen de Loreto la protección del concilio. Juan Pablo II ha visitado muchas veces la casa de Loreto y ha tenido allí convenciones de jóvenes y familias. Acá la historia. En la gran cúpula de la basílica se han perpetuado el voto de las tripulaciones de Cristóbal Colón, que prometió visitar Loreto si regresaba triunfante en su viaje a lo desconocido. Pedro de Villa, en representación del almirante, cumplió su voto regresando a Loreto del viaje en que descubriera América en 1493. Tomando en cuenta el vuelo milagroso de la Santa Casa para ser rescatada de Tierra Santa en 1291, el 24 de marzo de 1920, a poco menos de 20 años del primer vuelo del hombre, el Papa Benedicto XV declara a la Virgen de Loreto patrona principal de la aviación universal, a pedido de cardenales y obispos de todo el mundo. Esto hemos dicho solo impresionante. Poquito de la historia de la basílica. Carlos, ¿qué opina de toda esta información? Impresionante. Increíble. La verdad que estaba escuchando atentamente porque la verdad que no conocía. Tenemos que ir, Carlos. ¿Y qué puedes decir después de escuchar todo eso? Yo estoy aquí calladito, pero muy, muy impresionado de la historia. ¿Tú cómo reaccionas a esta información tan interesante? Sí, asombrado. La verdad que uno a veces no conoce, al menos, hablo por mí, ¿no? Las tradiciones tan ricas y que después uno entiende, ¿no? La piedad popular y la religiosidad popular, cómo se desarrolla, ¿no? Realmente asombradísimo, y gracias al Padre Antonio por contarnos todo esto. Que nos hace este resumen, ¿no? Claro, sí. La verdad reconozco que no conocía, ¿no? Y como que da ganas de ir. Y pasar por allá. Sí. Eso sí. Ok, Carlos, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Expreso. Voy a terminar nuestro programa con la oración a Nuestra Señora de Loreto para que todos hagamos oración. María, Madre nuestra, a ti acudimos hoy llenos de confianza. Recibe nuestra humilde plegaria. Tú que llevaste en tu seno al Salvador, acepta nuestra expresión de fe y amor filial, mientras en espíritu nos trasladamos a la Santa Casa de Loreto. Que por la presencia de tu familia,
es la casa santa, en la que debe inspirarse toda familia cristiana. Que en ella cada hijo aprenda de Jesús la obediencia, el estudio y el trabajo. De ti, María, cada mujer aprenda la humildad y el espíritu de sacrificio. De José, que vivió para Jesús y para ti, cada hombre aprenda a amar a Dios y a su familia en felicidad y rectitud. María, Madre nuestra, te rogamos que intercedas ante tu Hijo por la Iglesia Universal, por el Papa, por nuestro cardenal, por nuestra patria, por los que sufren, por los pecadores y por todas las familias del mundo, especialmente las que están más alejadas de Jesús. Amén. Radio María presentó Expreso. Los esperamos la próxima semana.